Para este monitoreo de velocidad, se decidió hacer un encoder, utilizar un sensor de herradura, un convertidor frecuencia-voltaje y como dispositivo para procesar la información del convertidor se usó un Arduino y finalmente para desplegar la información se eligió una pantalla LCD. Un encoder que se muestra en la figura 2 es un transductor rotativo que transforma un movimiento angular en una serie de impulsos digitales. El módulo de la figura 1 incluye un sensor de herradura de 5 volts que funciona por infrarrojo. Nos proporciona una señal cuadrada. Está compuesto por un comparador de referencia LM393, el cual se encarga de entregar señales lógicas de 1 y 0 a través de un emisor y un receptor infrarrojo que al poner un objeto en medio, este envía la señal. Este circuito comúnmente es utilizado para medir la velocidad de un motor, obteniendo una señal cuadrada que varía su frecuencia dependiendo de la velocidad del motor. El convertidor frecuencia-voltaje convierte un tren de pulsos en una salida de un voltaje de salida análogo que es proporcional a la frecuencia de entrada. Y finalmente en la figura 4 mostramos la pantalla LCD. El encoder se diseñó mediante la fórmula que se muestra en la pantalla. Para ello se investigó la velocidad máxima del motor, además se propuso un número de agujeros y se calculó la frecuencia máxima con la fórmula. Una vez montado el encoder en el husillo de la extrusora, pasamos a conectar el sensor y medimos la frecuencia a la máxima velocidad del motor, la cual resultó de 11 Hz. Posteriormente, se calculó el valor de la resistencia proponiendo el del capacitor para el convertidor de acuerdo a la máxima frecuencia que obtuvimos con la fórmula que se muestra. Después se armó y se simuló el circuito como se ve en la imagen, con un circuito integrado LM2907N con encapsulado de 14 pines y se probó su funcionamiento con un generador que simulaba la señal del encoder. También fue necesario cambiar el capacitor 2 ya que teníamos un voltaje de rizo muy alto. Al medir la señal de nuestro encoder con un osciloscopio, pudimos observar que la señal cuadrada no tocaba por 0 volts, por lo cual nuestro convertidor no funcionaría con dicha señal. Así que decidimos mandar esa señal a un comparador, donde el voltaje de referencia es el voltaje mínimo de la señal cuadrada que obtuvimos mediante un divisor de voltaje. Así, obtuvimos una señal cuadrada de más o menos 12 volts, con una frecuencia igual a la señal del encoder. Y ya que deseábamos inyectar a nuestro convertidor más o menos 5 volts, a la salida del convertidor pusimos otro divisor de voltaje. Finalmente conectamos todo y lo probamos, como se observa en el video. Inicialmente tuvimos problemas alimentando tanto el circuito de control de velocidad como el del monitoreo de velocidad, con la misma fuente,
pero al alimentar con dos fuentes separadas, todo funcionó de manera adecuada. Por último, el voltaje de salida lo metimos en el Arduino con una señal analógica y con operaciones calculamos la velocidad en revoluciones por minuto proporcional al voltaje de entrada y lo mostramos en una pantalla LCD. Una conclusión general adecuada al desarrollo de esta práctica fue que pudimos poner en práctica conocimientos previos adquiridos en cursos pasados y que ha sido un poco complicada, pero pudimos aprender mucho del funcionamiento del monitoreo de velocidad etapa por etapa. El aprendizaje más relevante de esta práctica para mí fue el diseño, el desarrollo y el funcionamiento del convertidor de frecuencia-voltaje. En el desarrollo de la práctica yo participé en el diseño, los cálculos, el armado de algunas de las partes del circuito y en el programa de Arduino. Lo que más me gustó fue ver los resultados y aplicar el conocimiento adquirido en clase para solucionar los problemas que surgieron durante el desarrollo de la práctica. Lo que menos me gustó de la práctica fue que no podíamos encontrar por qué no funcionaba el convertidor cuando lo alimentábamos con la señal del sensor. En lo particular no cambiaría nada de la práctica, aunque nos dio un poco de trabajo, nos ayudó a aprender mucho. El aprendizaje más relevante que tuve en el desarrollo de esta práctica fue la implementación del convertidor frecuencia-voltaje, así como el empleo de divisores de tensión y filtros para condicionar la entrada de dicho convertidor. Las aportaciones que realicé dentro de esta práctica fueron las conexiones del sistema en general, sensor, comparador, convertidor frecuencia-voltaje, Arduino, LCD, así como el diseño del encoder. Lo que más me agradó de esta práctica fue la generación de la señal deseada, así como la implementación del sistema en general. Lo que menos me agradó de esta práctica fueron los problemas que surgieron con el convertidor frecuencia-voltaje, ya que generaba muchos problemas cuando lo conectábamos con otras etapas. De esta práctica no cambiaría nada, creo que sí nos costó bastante trabajo desarrollarla, pero al mismo tiempo nos ayudó a refrescar conocimientos previos, así como la detección de errores.